Hola familia, bienvenidos a Wake Up Ministry. Yo soy Andreina Castañeda, su servidora, y para mí es un gran placer estar con ustedes. El día de hoy vamos a ministrar una palabra acerca del pecado y del perdón de los pecados. Hoy estamos en el día de Yom Kippur. Es una de las 7 fiestas solemnes del Eterno, de Yahweh. Es la fiesta número 6, la penúltima fiesta que se celebra en el año hebreo, y corresponde al perdón de los pecados. ¿Ok? Esto no quiere decir que solamente en el día de hoy es que el Señor puede perdonar nuestros pecados. No, ahorita no, porque ya estamos en el tiempo de la gracia. El Señor nos perdona cada vez que vamos a su presencia con verdadero arrepentimiento. Pero hoy es un día especial, es un día que Él marcó para en la época de Moisés, para cuando el pueblo de Israel todavía estaba bajo la ley. Bueno, un día como hoy era el único día que ellos podían solicitar el perdón de los pecados a través de una ceremonia en el cual el sumo sacerdote pues entraba al lugar santo con sus vestiduras blancas y bueno, con su sacrificio, la ceniza, hablaba con el Eterno, solicitaba, pedía el perdón de los pecados de todo el pueblo. Recordemos que en esa época no todo el mundo podía acceder a la presencia de Dios, sino solamente el sumo sacerdote, el cual tenía que entrar al área restringida donde estaba el arca de la alianza, y ahí él podía pedir por el perdón de los pecados. Y bueno, el pueblo tenía que esperar afuera, todos tenían que hacer un ayuno todo el día, no comer, no beber, estar descalzos y bueno, una serie de exigencias que requeridas por Yahweh como símbolo de humillación, de que ellos estaban humillándose, reconociendo que habían pecado, mientras que el sacerdote a su vez estaba solicitando el perdón. Y bueno, al final de la jornada el sacerdote salía diciendo Yud Hei Bak Hei, el Señor nos ha perdonado de nuestros pecados, el Señor ha perdonado al pueblo. Eh, entonces, en un día como hoy, una figura emblemática del tribunal del Eterno. Es una figura en que el Señor se muestra como juez, ¿ok? Él es nuestro Padre amoroso, sí, Él es el Creador, pero un día como hoy Él se posiciona especialmente como juez, y nosotros en humillación perfecta, en total, sería en total arrepentimiento, reconocer nuestros pecados e ir a su presencia y pedir que por favor, aún esos pecados ocultos que no sabemos que tenemos, porque este cuerpo, la naturaleza del cuerpo es pecaminosa, y tenemos tantos pecados que a veces ni cuenta nos damos que estamos pecando, así sea con un pequeño mal pensamiento. Entonces, el Señor, cuando ve nuestra intención, el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, le hace entender al Padre de que mira, a pesar que Él no sabe lo que le pasa, Él está humillándose. Vamos a perdonarlo. Y el Eterno, el Padre, en su inmenso amor y misericordia, nos otorga el perdón de nuestros pecados. Pero aquí hay una palabra muy tremenda que escribió el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 7, a partir del verso 7, ¿ok? Yo soy una de las personas que a mí siempre me ha costado, bueno, antes, entenderle a Pablo. Uy, cómo me era difícil entender yo, pero ¿por qué Pablo escribe así? Él es tan profundo y se va por otro lado que me pierde de la lectura, y yo a Pablo no le podía entender. Entonces, ahora que el Espíritu Santo ha traído mayor revelación a mi vida, yo he podido descifrar muchas cosas muy profundas que Pablo habla y ahora lo podemos entender. Entonces, yo encontré este capítulo que sí es un desafío, ¿no? Entenderlo pedacito por pedacito, pero queda perfecto para nosotros que somos los hijos de Dios, los que vivimos en el Espíritu, que estamos buscando el perdón de nuestros pecados, y entender que nosotros no somos perfectos del hecho de que por tener al Señor
de por tener a Cristo, somos perfectos y no vamos a pecar más. No, pero tampoco el que tengamos a Cristo, pues vamos y pecamos, porque total, Él ya nos perdonó y ya somos de su pueblo. Tampoco, ¿ves? Entonces, tiene que haber ese equilibrio de que tú sabes que tu cuerpo tiene naturaleza pecaminosa, pero tú no vas a ir por la vida buscando pecar. Entonces, es muy tremendo, quiero que lo compartamos juntos, yo lo quiero ir leyendo pedacito por pedacito e ir interpretando lo que Pablo dice y podamos entender esta maravilla, este bendito beneficio glorioso, maravilloso que fue otorgado a través del Señor Jesucristo, de nuestro amado Yahshua HaMashiach en el sacrificio en la cruz. Porque esto que vamos a leer ahorita lo tenemos nosotros en la época de la gracia. No, de esto no gozaban las generaciones antes de Cristo, porque ellos estaban sujetos a la ley. ¿Ok? Ellos tenían que cumplir la ley a pesar que su corazón estaba puesto en otras cosas. Por ejemplo, decía, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces ellos no mostraban a nadie que ellos no están codiciando a nadie. Pasaba una mujer muy bonita y ellos no miraban. No van a decir que yo la estoy codiciando porque yo estoy cumpliendo la ley. Nadie ve superficialmente que yo... Pero el corazón estaba bueno, pues que se ponía chiquitico de las ganas de agarrarse a la mujer. Entonces, por eso fue que el Señor Jesús vino a hacer que cumpliéramos la ley de verdad por nuestro corazón, iniciando de nuestro corazón, que nos deleitáramos el cumplir la ley de Dios Padre. Y no hacerlo porque es un requisito que hay que cumplir, ¿sí? Entonces, comencemos, sin más merodeo, comencemos. Entonces, estamos en Romanos capítulo 7, a partir del verso 7. El capítulo que tiene la Biblia se llama El pecado que mora en mí, pero sabemos que la Biblia original no tiene estos subtítulos entre párrafos, sino que eso se lo colocaron las personas que tradujeron la palabra. Sin embargo, nos da una idea, ¿no?, de qué trata esta lectura. Entonces, bueno, vamos, versículo 7. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo, Señor, a tu sabiduría divina, Padre, y que sea desbordado el discernimiento y el entendimiento de tu palabra, para que no sea tu sierva hablando, sino tú a través de mí, Señor. Con toda humildad te lo pido, Rey amado. Muéstranos y revélanos lo que tú nos quieres mostrar a todos nosotros en este tiempo a través de tu palabra, oh Rey. Y glorifícate, Señor, que esta palabra sea fructífera a todos los corazones, Señor, que están esperando recibirla y que va a germinar, Señor. Confiamos en eso, Padre amado. Amén y amén. Ok, ahora comenzamos. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera. Porque personas decían, bueno, fueron sujetos a la ley, ellos estaban en maldición. Entonces, Pablo está aclarando. Siempre dicen que la ley es pecado, y no. Es que la ley no significa el pecado. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es como cuando te dicen, cierra los ojos y piensa en cualquier cosa menos en un elefante rosado. Piensa en lo que tú quieras, cualquier cosa menos en un elefante rosado. No pienses en el elefante rosado. Entonces, ¿en qué estás pensando? En el elefante rosado. Bueno, eso, algo más o menos así fue lo que pasó. Por eso él dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Si la ley no me hubiese dicho, no hagas esto, yo no hubiese puesto mis ojos en eso. ¿Ves? No hagas esto, entonces pones los ojos ahí, le prestas atención porque no quieren que yo lo haga. Pero esto, ¿y cómo es esto? Ah, mira, y si es placentero, uy, se ve bueno. Ah. Y dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Está poniendo un ejemplo. O sea, por la ley fue que Pablo conoció el pecado. Y así como le pasó a Pablo, pues les pasaba a todo el mundo, porque todos somos seres humanos. Por eso dice, si la ley no dijera, no codiciarás,
yo de verdad no hubiese conocido la codicia, porque no le pones atención a eso que te están diciendo, no lo hagas. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Mas el pecado, por eso estamos hablando de la codicia, ¿no? Un ejemplo. El pecado toma ocasión por el mandamiento. Esto quiere decir, el pecado se asienta en mí. Como que leo que me dicen, no vas a codiciar, bien grande. Y luego, codicia, ¿qué es eso? El pecado tomó ocasión en mí. El pecado me llamó la atención. El pecado me ocupó un espacio en mi mente para analizar qué es eso. Y entonces dice, produjo en mí toda codicia. Entonces el pecado asentó en mi cabeza cuando me dijeron no lo hagas. La codicia asentó en mi cabeza cuando me dijeron no codicies. Y entonces se produjo en mí toda codicia. Es el elefante rosado. Porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Cuando una persona, cuando un niño, vemos cuando los niños no tienen intención de maldad. Ellos no saben lo que está mal. Ellos no saben, ellos si hacen algo no lo hacen con intención de nada. Ellos son tranquilos. Salvo hasta que empiezan a decirle, no hagas esto porque esto es malo. No le pegue, no pegue, porque si usted pega eso le duele. Ya ellos saben que si ellos pegan, eso duele. Y entonces se despierta el deseo, voy a pegarle para que le duela. Si ellos no supieran que pegar duele y que no estaba bien, ni le prestarían atención a hacer eso. ¿Ok? Entonces, por eso es que él dice que sin la ley el pecado está muerto. Si no hubiese ley, pues el pecado estuviese muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Podemos tomar un ejemplo cuando él decía, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Por ejemplo, en su niñez. En su niñez, él no prestaba atención a la ley cuando era un menor de 5 años, 7 años quizás, o 4 años. No prestaba atención, no tenía esa madurez de que tengo que respetar estas leyes. Pero venido el mandamiento, cuando llegó a una edad requerida, a una madurez que, ya sabes que estas son las leyes que tienes que cumplir porque ya eres un hombrecito, ya tú estás grande, el pecado revivió. Y yo morí. Cuando él habla del yo morí, no es que el cuerpo se murió. El pecado revivió, la carnalidad, como que te hiciste susceptible, vulnerable a eso que te digan, no lo hagas. Y tu hombre interior, tu espíritu, que naturalmente es lo que busca la conexión con Dios, el que busca la justicia y la rectitud de corazón, muere por completo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Verdad? Qué contradictorio, pero así fue. El mismo mandamiento que era para vida, resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado tomó ocasión a través de la ley cuando nos decía no lo hagas, no pienses en el elefante rosado, pero pensaste en el elefante rosado y el elefante rosado revivió en ti. Si tú no hubieses leído que no debías hacer o no debías pensar en el elefante rosado, no tuvieras el elefante rosado en tu mente y no hubiese revivido el elefante rosado. Entonces, algo así sucede con el pecado. Por eso dice que el pecado tomó ocasión en mí por el mandamiento que leí que no lo hiciera, me engañó y por él me mató. O sea, por el engaño en que, no lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer.
El pecado, el pecado, el pecado, el pecado, ¿sí? Entonces, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, la ley no es la culpa de la ley. La ley es buena y es santa, pero el problema es nuestra humanidad, que transdiversamos todas las cosas porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Lo bueno que recibimos lo transformamos a lo malo. Cuando no estamos alineados con Dios, todo lo bueno que recibimos lo transformamos a lo malo. Cuando no estamos conectados con Dios. Por eso hay una parte en su palabra que dice que todo aquello que no provenga de la fe es pecado. Por ejemplo, puedes ser muy buena gente, puedes ser muy generoso, puedes tener mucho dinero y darle tu dinero a los pobres, ayudar a tu familia a que salgan adelante, pero lo estás haciendo por un motivo, no porque quieras satisfacer a Dios ni por la fe. Bueno, eso que estás haciendo es pecado, porque lo que estás haciendo, muy en el fondo de tu corazón, hay una intención de algo. Hay una intención humana, hay una intención carnal. Doy, ayudo, ayudo, ayudo. No lo estás haciendo para Dios. ¿Qué tal lo estás haciendo para ti mismo? En el fondo de tu corazón hay un sentimiento negativo, es un sentimiento que no está bien. Por eso toda obra, así sean buenas dádivas, que no provengan de la fe, es pecado. Así de malo y pecaminoso es el cuerpo humano, amados. Entonces, seguimos. Luego, verso número 13, capítulo 7 de Romano estamos. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. O sea, él está haciendo una reflexión. Después de todo lo que explicó, dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y él dice, no, de ninguna manera. O sea, tampoco es esta perspectiva. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Y entendamos una cosa, el pecado es un arma del enemigo, ¿ok? Lo que no está bien hacerlo, quien nos incentiva a hacerlo, el autor que está detrás de todo esto es Satanás. ¿Cómo Satanás hizo a Eva pecar? No la forzó. Él fue astuto y la sedujo a que se comiera el fruto. Satanás usa las cosas buenas de Dios para confundirte, para torcer un poco tu mente y luego tú caigas. Por eso no es que en sí el texto de la ley que proviene de Dios es malo, porque entonces dirías, entonces ¿para qué Dios hizo una ley? Para hacernos pecar. No, es porque el enemigo como decir, él te susurra atrás, a escondidas. Piensa en la codicia, piensa en la codicia, piensa en la codicia, piensa. Él te está puyando, él te está incentivando, él te está motivando. Por eso es que, por ejemplo, cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás, y Satanás, ¿cómo lo tentó? En base bíblica. Satanás le hablaba de los versículos bíblicos, donde le dice, no voy a entrar en los detalles, ¿no? Pero le ofreció que postrado le adorares y él entregaría el mundo entero. Y hay un dilema, hay un debate entre Jesús. Jesús le respondía con un versículo y Satanás le respondía con otro versículo. Y así estaban. Entonces, Satanás va a usar siempre las cosas buenas para hacerte caer. Pero es que tu humanidad es pecaminosa. Y cuando Satanás tomó dominio de los cuerpos de las personas, a raíz de la desobediencia de Adán y Eva. Por eso es muy importante que entendamos que este cuerpo carnal es un elemento aparte
aparte, muy aparte de nuestra alma y espíritu para aquellos que estamos en Cristo. Solo para aquellos en los cuales el Espíritu Santo mora en nosotros. Son dos elementos aparte porque, ya lo veremos más adelante, las personas que no tienen el Espíritu, que no andan en el Espíritu, sino que andan en el mundo, pensando en las cosas del mundo, no buscan agradar a Dios. Su espíritu, su alma y su cuerpo lamentablemente son uno solo. Entonces, bueno, seguimos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. La ley es espiritual, ¿por qué? Porque la ley viene de Dios. La ley viene de Dios. Dios dice, no hagas esto. Dios no te lo está diciendo para que tú vayas y lo hagas. Él te lo dice para que no lo hagas. Pero tu cuerpo es pecaminoso y se va por el lado que no es. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo por un momento mira a su interior y dice, lo que yo quiero hacer es obedecer a Dios. Lo que yo quiero hacer es obedecer el mandamiento que es justo y es divino. Eso es lo que quiero hacer. Pero al final termino haciendo lo que no quiero hacer. Termino haciendo lo que aborrezco. La ley me dice no codicies. Y sé que está mal y aborrezco codiciar. Pero cada vez que lo escucho no evito codiciar, sentir eso. Y hago lo que no quiero. Él está siendo franco como ser humano. Él está siendo sincero lo que le está pasando. Por eso dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, Pablo está haciendo un examen muy profundo. Esto es muy, muy profundo. Yo necesito, ay Señor, espero me estén agarrando esto que estamos hablando. Él dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley me pide algo. Y lucho y termino haciendo lo que no es. Oye, esta ley es buena. Por algo me está pidiendo que lo haga. Hay un desafío, hay un challenge aquí. ¿Ve? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo, mi hombre interior, desea no pecar. Pero el pecado que está en este cuerpo carnal, pecaminoso, naturalmente, es quien busca caer, es quien busca hacer el pecado, es el que busca codiciar. Estamos hablando de la codicia como un ejemplo, pero entiéndase todos los tipos de pecado, de envidia, murmuración, matar, robar, adulterio, fornicación, todos. Estamos tomando la codicia como ejemplo y el elefante rosado. Bueno, y yo sé que en mí, y dice, verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, okay, el cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. En mi corazón está el querer el bien, pero no el hacerlo. Yo puedo querer ser obediente, yo puedo querer ser santa, pero en esta carne
está el querer, pero no el hacerlo. Termino embromándola, para no decir otra palabra. Termino embarrándola. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Qué tremendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando no queremos hacer algo, pero somos débiles, tenemos una debilidad y ¡pum! Caemos. No fuiste tú el que cayó. El pecado que mora en tu cuerpo. Es una lucha perenne, amado. Es una lucha perenne hasta que estos cuerpos sean transformados en cuerpos de gloria. Así vamos a estar. Es una lucha perenne, constante. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, según mi espíritu, yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, cuerpo, que se revela en contra de mi mente, que es tu hombre interior, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi cuerpo. Pablo dice, miserable de mí. Así tenemos que decir todos nosotros. Miserable de mí. A pesar que estamos en el espíritu. Miserable de mí. Que tenemos estos cuerpos que son pecaminosos. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dijo algo muy importante, dijo algo que nos ha salvado la vida eternamente. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque sin Jesucristo no vamos para el baile. Se acabó lo que se daba. Perdidos, muertos por siempre. Y luego dice, ahora pues, esta es la buena noticia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestra carne puede hacernos pecar sin querer, pero si en nuestro espíritu, nuestro hombre interior esté siempre alineado a la ley de Dios, queriendo agradar a Dios, si un momento caemos, abogado tenemos para con el Padre, que es nuestro Señor Jesús, porque Él vino a otorgarnos este beneficio, esta salvación, que a pesar de que nuestros cuerpos son pecaminosos, nuestros espíritus están firmes. Por lo tanto, quienes está pecando es el cuerpo, mas no nosotros, que es el hombre interior. Por eso dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. ¿Cuál es el objetivo del pecado? El pecado es una herramienta de Satanás, del enemigo. ¿Cuál es el objetivo del pecado? No es hacerte pecar y que tú andes pecando y ya.
Él quiere tu alma, Él quiere tu hombre interior, Él quiere que te pierdas para siempre, no que te desvanezcas en los placeres carnales y ya, y no le importa, no, a Él le importa es tu alma, que te pierdas en el pecado, pero Jesús, nuestro Señor Yahshua HaMashiach, a nosotros que somos hijos de Dios, cauterizó el pecado, el, como que tu pecado no vas a poder traspasar más que la carne. Tu dardo de pecado va a caer solo en la carne, no va a llegar al hombre interior, no vas a cautivar a aquellos que andan en el espíritu. Porque si pecaron fue por un momento de debilidad, mas su hombre interior está siempre buscando perennemente agradar a Dios y deleitándose en las leyes y en los mandamientos sagrados. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de Dios se cumpliría en nosotros a través del Señor Jesús, porque no tendría sentido, entonces, somos los hijos de Dios, pero estamos en estos cuerpos pecaminosos y por debilidad pecamos y ya somos perdidos para siempre. Por eso fue que el Señor Jesús vino, dijo, voy a ir a morir por ellos, para que en medio de sus debilidades, los que de verdad me amen, los que de verdad me estén siguiendo en integridad, pobre de ellos que están luchando con esos cuerpos pecaminosos. En algún momento obviamente van a caer o van a ser débiles, pero eso no importa. El pecado no va a traspasar más que la carne. El pecado va a morir, va a ser sentenciado solo a la carne. No van a poder tocar el alma ni el hombre interior de ninguno de ellos, porque yo les doy la garantía como que nos blindó el Señor Jesús. ¿No ven que los inconversos, los que andan en el mundo, pierden sus almas? Ya ellos ni siquiera pueden oír de Dios, no entienden. Y le hablas y ellos no entienden y no ven y no, ni de ninguna manera como se lo expliques con peras, manzanas, ellos no entienden de Dios. No quieren, les repugna, lo ignoran. Hay una barrera abismal. Eso no pasa con nosotros, a pesar que en un momento de debilidad caigamos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, como lo que le dije de los inconversos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, lo que les estoy diciendo. Los que andan con la carne tienen una pared abismal entre Dios y ellos. Dios no puede acercarse a ellos y ellos no entienden a Dios. Qué triste y qué terrible, sobre todo más en este tiempo, que ya estamos al final, ya llegamos al llegadero. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque es que no pueden verlos. Y los que viven, no pueden verlo, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Hay una barrera que separa terriblemente a Dios de aquellos que andan en la carne. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, así de sencillo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por eso es que el Señor nos habla de la redención. Llegará el día de la redención. El Señor sabe que necesitamos cuerpos para heredar el milenio con Él. Pero vendrá el día de la redención. Él nos va a redimir. Él va a limpiar esta naturaleza, va a cambiar esta naturaleza pecaminosa en una naturaleza de gloria.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí está lo que les acabo de decir, la redención. Cuando venga Yahshua HaMashiach en su segunda venida, ahí seremos transformados. Y esta naturaleza pecaminosa, basura será, fuera, lejos, se desvanecerá. Así que, hermanos, deudores somos. Tiene razón Pablo. No a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, pues moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor y sujeto al pecado y a las carnes, como esos pecados que saben que los pecados parecen como una adicción, que pecan y no pueden parar de pecar. Y cada día es peor, es peor, y luego otro pecado, y se vuelve un desastre la persona. Se vuelve un esclavo del pecado. Por eso dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, en los mandamientos divinos de nuestro Dios y queremos agradar a nuestro Señor Yahshua HaMashiach, el Espíritu Santo nos está confirmando que estamos alineados a Él. Estamos despiertos, viviendo en el Espíritu. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué es coherederos? Vamos a heredar igual que nuestro Señor. Nuestro Señor Yahshua HaMashiach es el primogénito, el predilecto de Dios Padre. Es ese hermano mayor con amor paternal que nos tiene y que se sacrificó para que nosotros, sus hermanitos, heredemos con Él también la herencia de Dios Padre. No somos cualquier persona. Somos hijos e hijas del Dios viviente. En la eternidad tenemos un puesto elitesco. De verdad que los sufrimientos de ahora no se comparan con la gloria que está por venir. Es más, yo le dije a mi mamá anoche, el día que estemos en la eternidad y veamos todos, diremos, debimos haber sufrido un poquito más al menos. Pero bueno, gloria al Señor que Él no pone cargas que no podamos soportar y nos gozamos. A pesar de cualquier prueba nos gozamos porque los sufrimientos de ahora no se comparan. Si es que padecemos juntamente con Él en las pruebas, en las diversas pruebas, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tremendo. La promesa divina, maravillosa. Seremos glorificados. Yo les recomiendo, amados, porque ya este video se me extendió demasiado, que lean el Salmo 51. Es una oración hermosa, escrita por el rey David, de arrepentimiento, pidiendo purificación. El Salmo 51 es hermoso. Léanlo, profundicen en él, deleítense en esa palabra y dedíquenselo al Señor. Cántenselo al Señor. Es un momento maravilloso para ir a la presencia de Él, porque hay como un acentuador de Dios Padre en el día de hoy de perdonar y de restaurar a sus hijos. Bueno, espero que este video haya sido de revelación para ustedes. Para mí fue de mucha revelación, pude entender muchas cosas, pude entender que a pesar que somos hijos de Dios, eso no quiere decir que no pecamos. Pero la clave está es en que vivamos en el Espíritu y que en el momento que pequemos haya sido por un momento de debilidad, porque fue en contra de nuestra voluntad, y automáticamente reconocer e ir a la presencia de Dios Padre y estar tranquilos y confiados de que no perderemos nuestra salvación por eso, porque nuestro espíritu está
despierto, porque vivimos en el Espíritu, andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Ok? Bueno, Padre, gracias te doy, Señor, por esta revelación. Yo te pido que a cada persona que escuche este mensaje sea transformada, sea edificada, sea bendecida, que se abran sus ojos espirituales, se destapen sus oídos espirituales, Señor, y pueda venir mayor revelación, que esta palabra que hoy se siembra como una semilla, crezca como un árbol fructífero, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, que tengas un bendecido día, feliz Yom Kippur y nos vemos en el próximo video. Chao.